Bueno, buenos días, profesor José. Soy Germán Santiago Gómez Rojas del curso 1002 y aquí está la solución de la cartilla temática de la asignatura de Violencia y Sociedad. Bueno, cabe recalcar que esta cartilla es sobre el radicalismo en Colombia y la regeneración en Colombia. Bueno, para que no sepa, estos dos periodos fueron periodos prácticamente en sí políticos, los cuales pues buscaban en sí como yo diría que en parte por los políticos sería una división del Estado para poder manipular al pueblo y para hacerlos y para que en sí se mantuviera no una democracia sino una oligarquía. Pero bueno, el radicalismo era una ideología que buscaba hacer cambios políticos, sociales y culturales y económicos. Este periodo perduró en Colombia desde 1863 hasta 1886. Los radicales empezaron gracias a la división entre moderadores, que eran los que estaban liderados por Rafael Núñez, que más adelante vamos a ver, y los radicales Tomás Cipriano de Mosquera. En la política los radicales buscaban el federalismo y la separación de la iglesia. Económicamente buscaban un libre cambio. Bueno, en sí lo que buscaban también era parte, el radicalismo era buscar en sí que nos apartáramos nosotros de los españoles, ya que todavía en ese año todavía teníamos un poco todavía los españoles influían un poco en nosotros. Bueno, la división empieza por la división entre los seguidores por Rafael Núñez y la división por los seguidores por Tomás Cipriano de Mosquera. Es una curiosidad, pero ambos en sí terminan tomando el poder uno después del otro. La política que se manejaba en ese entonces se empezó a manejar el federalismo, perdón, y este concluía de que los poderes estaban ubicados en cada uno de los departamentos, no como ahora que los poderes están ubicados en la capital nomás. O sea, sería que cada estado fuera autónomo y pues y buscaban un tratado de libre comercio, o bueno, buscaban un libre comercio, era que no querían no querían en sí influir mucho en el intercambio de la mercancía a nivel mundial, ya que en sí no querían influir en este tipo de mercancía, en este tipo de mercado, perdonen. La regeneración, este fue un periodo liderado por Rafael Núñez, el cual empezó a ser un país unitario. Bueno, un país unitario, lo opuesto, la contraparte al país, al movimiento liderado por el radicalismo, por Tomás Cipriano. El federalismo, obviamente, como le dije, cada estado, perdón, cada municipio, cada departamento poseía sus tres poderes en total, o sea, por departamento, cada departamento era soberano. En cambio, el unitario dice que los poderes deben estar en sí en solo un lugar, los cuales sea la capital del país. Bueno, también se presenta una reforma en la Constitución, ojo, ya que después en la regeneración se presenta una reforma en 1886, no sé si no estoy mal, se presenta la reforma en la Constitución Política. Esta constitución política pues buscaba fortalecer las reglas porque en sí manejábamos unas reglas bastante medievales, por así decirlo, ya que pues en sí estas leyes ya habían sido obsoletas, ya dejaban de ser utilizadas por nuestros conquistadores. Entonces pues en sí como que empezó aquí a cambiar, a ser un poco más libre el país. ¿Se acuerdan que habían dicho en el radicalismo que se habían librado de la empresa, de la iglesia, perdón? Pues resulta de que la regeneración se firmó un famoso concordato. Un concordato es en sí un acuerdo entre un Estado y pues la religión conocida como el catolicismo, o bueno, la religión cristiana, la religión católica. Se firmó un concordato para que ésta volviera al país. Se había ido en sí, o bueno, la habían echado porque en sí no se permitía una libertad de expresión. Ya usted se preguntará como así, puede ser una libertad de expresión, esta quiere decir que usted es libre de hacerlo, de expresarse como quiera, decir lo que quiera siempre y cuando no afecte a nadie. Pues eso era. En sí la iglesia era como una empresa, un pequeño opresor que buscaba en sí inculcar en sus mentes la religión fuera como fuera.
O sea, ellos controlaban los colegios, controlaban si usted estudiaba o no estudiaba, controlaban todas las veces que tenía que ir a misa, controlaban en sí las regalías para la iglesia, una barbaridad. Pero bueno, entonces de alguna forma la debieron echar a la iglesia. Pero cuando entró Rafael Núñez al poder, esta iglesia volvió. Y volvió igual de fuerte que como se había ido. Esta empezó con lo mismo. Que no se dejaban expresar a los estudiantes, los cuales pues en sí estaban todavía en un colegio, todos los colegios eran católicos, todos los colegios buscaban en sí aprender del catolicismo, o sea, sí se les implicaba la fuerza esta religión. Bueno, algo que cabe recalcar, que esto no estaba mencionado acá, es que se empezó a perder esa pequeña ilusión de libertad. Ya no se tenía libertad de expresión porque usted también ya no era libre de decir lo que usted quiera. Bueno, se empezó a implementar el Banco Nacional, ojo con eso, el Banco Nacional, debido a que antes no se implementaba eso. No se, o sea, en sí no me acuerdo del sistema de economía que manejaban, pero no se implementaba eso. Ahí fue la innovación para empezar a crear los pesos, la moneda nacional de Colombia, debido a que con ese Banco Nacional se podían imprimir billetes, se podía hacer que circulara por la economía interna. Entonces empezó eso, empezaron a crear los demás bancos, unos que más débiles que otros, y debido a algo llamado oferta y la demanda y la inflación, pues en sí la circulación interna muy movida los billetes hacía que se devaluaran mucho. Entonces pues eso causó que los bancos más débiles pues quedaran en bancarrota y que quedaran pues bastantes pocos en la cúspide en Colombia. Bueno, aparte que se empezó a implementar el primer papel moneda, se implementó a utilizar los aranceles. Los aranceles son los mismos impuestos que se encargan en sí para los impuestos para la exportación e importación. Digamos, yo como país, si tengo que pasar por su canal, por el canal de Colombia, bueno, imaginemos que Colombia tiene en sí un canal por el cual, digamos, un país como Brasil tiene que llegar a Estados Unidos para vender sus mercancías. Si eso llega a pasar, pues Brasil nos tiene que pagar un impuesto, el cual nos tiene que, pues, un impuesto obviamente nos tiene que dar dinero para nosotros utilizar el paso, o si no, ellos no pasan. Así de sencillo. Es la única forma para usted también recibir regalías a través de pues su posición geográfica, ya que pues en sí muchos países poseen canales los cuales les viene conveniente, ya que algunos canales son muy demandados por todavía las rutas comerciales, porque aunque no lo crean todavía se utilizan embarcaciones las cuales pues ya no son tan medievales como las embarcaciones esas que tenían en sí el timón, la vela y todo eso, no, ya no se implementa eso, se implementa ya sí por motor, por todas esas cosas. Ya no son tan medievales, aunque todavía tienen la misma función, las cuales son llevar mercancía a los demás países a través de, pues, de en sí, a través de, pues, para, no, a través de no, sino para recibir beneficios a cambio. Bueno, aparte de esto, vamos a mencionar las consecuencias de estos dos periodos en general. Cabe recalcar que se presentan más consecuencias en la regeneración que en sí el radicalismo. Bueno, el radicalismo dio como más que más beneficios. Una consecuencia gravísima, la cual nos dejó bastantes consecuencias y las cuales fuimos bastante dormidos como Estado o nación, fue la pérdida de Panamá. Exacto, en ese periodo perdimos el pedazo de tierra conocido como Panamá, ya que en sí, si no estoy mal, el país Estados Unidos estaba interesado, no me acuerdo quién era, pero un país estaba interesado en eso, que empezó a hablar con Panamá para en sí dividir la de Colombia. Y pues al dividir la de Colombia, yo me acuerdo que a Panamá le ofrecían en sí un beneficio a cambio, el cual ellos tenían que ofrecer 100 años muertos. Estos 100 años muertos hacen alusión a que usted puede pasar todo lo que quiera durante 100 años sin que le cobren impuestos. Claro, pues obviamente para los países entonces empezaron a explotar esa vía porque ese canal era bastante demandado, porque sí, eso fue el motivo de la separación del canal de Panamá, entonces fue bastante demandado. Entonces en sí se empezaron a circular esos 100 años. Ya en la actualidad pues esos 100 años ya han culminado, pues como hace por ahí unos harto tiempo ya culminó,
Entonces ya Panamá empezó a recibir ingresos, los cuales esos ingresos nos hubieran venido bien para Colombia. Perdía libertad de expresión, ya que en ese entonces al hacer el concordato perdimos un poco de libertad de expresión. Ya en la actualidad no se presenta eso, y esa libertad de expresión a la que me refiero es libertad de culto. Usted como ser humano tiene el derecho a usted creer lo que usted quiera, lo que usted se le dé la gana, puede creer lo que quiera, pero para la iglesia no, la iglesia usted tiene que creer a la fuerza el catolicismo, y eso no es así. Ahora en la actualidad se maneja libertad de culto, que si le gusta el budismo, que si le gusta el islam, el catolicismo, etcétera. La división o sea, sí, esto, la división del país en sí, la división interna, perdón, ahí no copié bien, la división interna, ya que en sí después de estos movimientos se empezó a generar un poco más de conflicto, lo cual ha separado todavía al país, algo llamado o sea, liberal y conservador. Ya no predominan tanto como las masacres bélicas y todo eso, sino ahora ya pues en sí es una guerra la cual no todavía, la cual tiene sangre, pero todavía no posee tanta sangre como en los periodos anteriores. La reforma en la constitución, obviamente como ya había explicado, y lo de la moneda nacional, ya que se implementan los pesos, y un país centralista que los tres poderes recaen sobre la capital. Y bueno, esta fue toda mi explicación sobre el radicalismo y la regeneración en Colombia. Listo, eso fue todo, muchísimas gracias.